Antes de comenzar el estudio de esta mañana, donde vamos a continuar en Apocalipsis 2, estudiando la iglesia de Pérgamo, vamos a orar y entregar al Señor ese tiempo. Oremos. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo de estudio. Dirígenos, Señor, en tu palabra, háblanos, que pueda ser de ánimo, de dirección, de bendición para la iglesia. Dame sabiduría para hablar, Señor, y que pueda con claridad expresar, Señor, lo que tú has escrito en tu palabra. Glorifícate, Señor, y que tú seas el centro de nuestra predicación esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, en la iglesia de Pérgamo. Y si hay alguna manera en la cual nosotros podamos describir cómo era la iglesia de Pérgamo, la llamaríamos una iglesia tolerante, una iglesia tolerante. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estoy en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta carta sigue la misma estructura que las demás cartas. Si pudiésemos hacer una lista de los elementos de las cartas, podríamos verlos resumirlos en estos 6 elementos. 1, el remitente. En los primeros versículos siempre se presenta a Jesucristo de diferente manera. Luego viene el reconocimiento, las cosas que la iglesia está haciendo bien. Mira que el Señor no es como nosotros, que a veces solo vemos lo malo, pero el Señor, cuando hay algo bueno, también lo ve y lo reconoce. Seguidamente viene la parte de la reprensión, las cosas que el Señor espera que la iglesia pueda corregir. La restauración, el llamado al arrepentimiento, lo que Dios quiere que la iglesia haga. Y eso es bonito porque cuando pensamos en el arrepentimiento normalmente pensamos en vidas de manera individual, pero cuando el Señor llama a la iglesia a arrepentirse es algo grande, es algo que como comunidad nosotros debemos hacer juntos, reconocer como iglesia. Y por último, la recompensa. Vamos a pensar ahora en el remitente. Mira cómo se presenta el Señor en este versículo. Dice el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Si lo leyésemos en su idioma original, diría algo así como la espada, la aguda, la de doble filo o la de doble cara. Hace un énfasis claro en la espada, en la aguda que tiene 2 caras o 2 filos.
La presentación del remitente tiene que ver con el mensaje que va a dar. Y esta presentación de Jesucristo es una presentación de un Jesucristo armado. Normalmente cuando pensamos en la espada doble filo, pensamos en Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Sin embargo, cuando está hablando de la espada aguda, la de doble filo, creo que está haciendo referencia a un arma que el Señor va a usar en Apocalipsis 19, en el versículo 15. Si viniste al aniversario, te dieron un separador, esta es la oportunidad de usarlo. Si no viniste, lo siento, hay bendiciones que uno recibe por estar ahí, ¿verdad? Así que ánimo el próximo año a venir. Vamos a ir a Apocalipsis 19, versículo 15. Dice Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando está hablando Jesucristo diciendo, habla el que tiene la espada, la aguda, la de doble filo, lo que está diciendo es el que va a destruir las naciones. El que está armado, el que tiene la arma poderosa para quebrantar, para herir las naciones, ese habla. Así que es una introducción amenazante, intimidante, es algo que debe hacernos reflexionar el mensaje que Jesús tiene a la iglesia de Pérgamo. Esa espada de doble filo que el Señor va a usar al final de los tiempos para herir las naciones. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 13. Yo reconozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, la ciudad, que quedaba en una ciudad muy, muy complicada. La iglesia de Pérgamo estaba ahí, en esa ciudad. Y la ciudad de Pérgamo era sobresaliente en cuanto a su idolatría, en cuanto al mover de Satanás en la ciudad. Dice ahí que moras donde está el trono de Satanás. ¿Cuál será el trono de Satanás? ¿De qué está hablando el trono de Satanás? Hay varias posibilidades. Una de ellas es el trono de Zeus, que daba en Pérgamo. Y el altar de Zeus, pero el altar de Zeus no era un pequeño altar, era un edificio imponente. También en la ciudad de Pérgamo había un templo al dios Asclepio, el dios griego de la medicina, en donde en el templo habían miles de serpientes. Y la gente visitaba el templo con la esperanza de que una serpiente pasase sobre ellos y recibiesen un milagro de sanidad. Además del trono de Zeus, del templo del altar de Zeus, del templo de Asclepio, también quedaba en esa ciudad el templo a Roma y a César. ¿Cuál era el trono de Satanás? Pues de pronto era el conjunto de toda esta idolatría que había en esta ciudad, de todo ese trabajo de Satanás. De pronto se refiere al todo, ¿no? A todas estas cosas. Y ahí estaba la iglesia. Dice en el versículo 13 al final, donde mora Satanás. La Biblia declara que Satanás moraba en esa ciudad. Satanás no es omnipresente. Él está en un solo lugar. Y aparentemente en ese tiempo, Satanás había hecho de esa ciudad su morada.
¿Puedes pensar qué tipo de ciudad era? ¿Puedes pensar toda la perversión que había ahí espiritual? La lucha espiritual que había. Y ahí estaba la iglesia. Donde estaba el trono de Satanás, donde moraba Satanás, allí estaba la iglesia. Y a pesar de toda la obra satánica que había en Pérgamo, la iglesia todavía retenía el nombre del Señor y no negaba la fe. Qué bonito. Ahora, en esta iglesia, pero en esta ciudad no solo había una obra satánica inimaginable, sino que también había violencia para los creyentes. En el versículo 13 el Señor declara que Antipas, uno de sus testigos, de los que hablaban de Jesucristo, fue muerto en la ciudad, y a pesar de la persecución y la violencia que habían para los cristianos, la iglesia de Pérgamo seguía confesando a Jesús como Señor y abrazando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito ejemplo nos dan. Hoy en día a nosotros nos da vergüenza hablar del Señor en un ambiente hostil. Muchos de nosotros no quieren confesar a Jesús delante de sus amigos por temor a que se burlen o que los persigan. Sin embargo, este no es el ejemplo que tenemos de la iglesia de Pérgamo. Al contrario, vemos personas que en la morada de Satanás, que en el trono de Satanás, siguen confesando a Jesús como Señor, siguen testificando la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy? No debemos negar al Señor, no debemos esconder la luz, no importa si estamos en el trono de Satanás o en la morada de Satanás, delante de ellos tenemos que confesar a Jesús. No importa si somos perseguidos o si sufrimos violencia, tenemos que presentar a Jesús. Este es el ejemplo que tenemos de la iglesia en Pérgamo. Ahora el Señor le dice en el versículo 14 un reclamo. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia tenía un problema, y es que en medio de sus miembros, habían personas que tenían mala doctrina. Mala doctrina. Muchas veces nosotros pensamos que la mala doctrina no es algo importante, que lo importante es el amor y la comunión, y la doctrina es más o menos importante. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Yo quiero que sepas que la mala doctrina nos lleva a una mala conducta. Lo voy a decir otra vez. La mala doctrina nos lleva a una mala conducta. Así que la doctrina sí es importante. Sí es importante, claro que es importante. El problema con esta iglesia es que dentro de sus hermanos habían grupos que retenían una mala doctrina. Pensando en la doctrina de Balaam, es una historia que aparece en el libro de Números, donde contrataron a un hombre para maldecir a Israel. Pero el hombre no pudo maldecir a Israel porque eran benditos del Señor, no pudo. Así que Balaam le dijo a Balac, envía a las mujeres que seduzcan a los hombres de Israel. Llévenles comida sacrificada a los ídolos para que coman, y la bendición del Señor se aparte de ellos. Y lo hicieron. Y el Señor castigó severamente a Israel por eso. El Señor detesta la inmoralidad. Y el Señor detesta también que su iglesia se vuelva una iglesia pagana. A veces cuando pensamos en la adoración a los ídolos, pensamos en entrar en una capilla,
arrodillarse ante una imagen. Sin embargo, la adoración a los ídolos en el tiempo de Pérgamo eran fiestas. Hacían fiestas, festivales, carnavales, invitaban a los cristianos a participar y les daban comida. Comida que había sido sacrificada a los ídolos. Y esto al Señor le molestaba. Le molestaba que dentro de la iglesia hubieran personas que practicaran la inmoralidad. Le molestaba que dentro de la iglesia hubiesen personas que fueran paganos, que participaran de estas fiestas que habían en Pérgamo. Y el Señor está amonestándolo por eso. En cuanto a la doctrina de los nicolaitas, tenemos muy poco sobre ellos. Algunos padres de la iglesia describieron a los nicolaitas como personas indulgentes, personas que no tomaban muy en serio el pecado, personas que no se preocupaban mucho por un cambio de vida, por una vida de obediencia, por la santidad. Y si hacías tu doctrina, así va a ser tu vida también. Así que el Señor, al reprenderlos por esto, les pide que se arrepientan en el versículo 16. Por tanto, le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo que está diciendo, hagan algo con estos que tienen mala doctrina, hagan algo con estos que tienen mala conducta en su congregación, hagan algo con ellos. Porque si no, yo mismo voy a ir y voy a pelear contra ellos. Y cuando dice que va a pelear contra ellos con la espada de su boca, no está diciendo que va a ir y les va a abrir la Biblia. Está diciendo que Él mismo va a venir a destruirlos. Porque esta es su iglesia. Y Él espera de su iglesia que podamos vivir en santidad y en obediencia a Él. Así que Él está diciendo a la iglesia en Pérgamo, por favor, hagan algo. ¿Qué espera el Señor que hagamos con las personas que están viviendo de una manera inmoral, de una manera pagana, de una manera mundana y que al mismo tiempo son miembros de nuestra congregación? ¿Qué espera el Señor que hagamos con ellos? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese, escucha esto, quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
No solamente con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero pon atención, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Escucha esto. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué se espera que la iglesia hace con un hermano que no quiere arrepentirse? ¿Puede ser él miembro de esta congregación? Y la respuesta es no. No puede ser miembro. Y de pronto alguno me dirá, pastor, pero entonces vamos a quedar vacíos. Y yo quiero preguntarte, ¿y desde cuándo a Dios le importan los números? ¿No salvó 8 él en el arca? ¿Y condenó a todo el mundo antiguo? Para el Señor no es importante si la iglesia está llena. Para Dios es más importante cómo viven los miembros de la iglesia. Si estamos agradando al Señor, si vivimos para el Señor. Y yo quiero decirte esa mañana, si estás aquí y tienes una vida de inmoralidad, una vida de desobediencia y te llamas cristiano, quiero pedirte que te arrepientas, que dejes esa vida, que te vuelvas al Señor. Porque de lo contrario no puedes ser parte de esta congregación. O se arrepiente y vive para el Señor, o va a tener que salir. Pero no puede estar aquí y decir que es cristiano y que vive para Dios y al mismo tiempo practicar una vida de inmoralidad y de desobediencia al Señor. No puede. Ahora quiero decirles que si nosotros somos fieles en estas cosas, el Señor va a bendecir su iglesia. A veces pensamos, bueno, si tomamos muy en serio la palabra de Dios, entonces la iglesia va a debilitarse. No, hermano, no es así. Si nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar con la iglesia? Va a florecer. Va a florecer. Y entonces vamos a tomar en serio al Señor y su palabra y nuestra vida con Él. Vamos a volver a Apocalipsis. Lo bonito de esto es que hay una recompensa para nosotros. Apocalipsis 2, ahora en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Juan acá? A la iglesia en Pérgamo. Pero luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿Esta carta es para nosotros? Es para nosotros. El Señor le está escribiendo a Pérgamo para que Impacto escuche. Luego dice, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca ha escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor ofrece 3 recompensas. El primero es el maná escondido. Y el maná era el pan que Dios le dio al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Cuando entraron a la tierra prometida, escondieron un poco de maná en el arca del pacto. Ese maná era una figura de Cristo. Jesús en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan del cielo. Y lo que está diciendo el Señor es que el que venciere le va a dar
este maná escondido, le va a dar el privilegio de gozar de Cristo en la eternidad, de estar con Él, de disfrutar de su presencia. Y cuando pienso en el cielo, hermano, de verdad, no hay cosa más especial que poder gozar de Jesús. No quiero más. Basta con Jesús. ¿Vale la pena vivir para Él? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena tomar en serio su palabra? Sí, vale la pena. Yo quiero gozar de ese maná escondido. Yo quiero gozar de Jesús. Primer premio. No termina ahí. Dice, y le daré una piedrecita blanca. En los Juegos Olímpicos, a los vencedores se les invitaba a ir a una cena donde iban todos los vencedores. Y la invitación era una piedrita blanca con un nombre, con su nombre. Y eso lo presentaban para poder entrar en la cena de los que vencieron. El tercer premio dice, y en la piedrecita ha escrito un nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo no sé si a usted le gusta el nombre que le pusieron, no conteste. La buena noticia es que el Señor tiene un nombre nuevo para nosotros y eso es muy común en la Biblia. El Señor le cambió el nombre a muchos, ¿verdad? Ahora, ese nombre que el Señor les daba era un nombre que tenía significado y tenía propósito. Yo quiero preguntarle, ¿cómo le gustaría que el Señor le pusiera a usted? ¿Qué nombre definiría su vida aquí y su vida allá? El fiel, como el testigo fiel, como llama Antipas. El evangelista, el que persevera, el valiente, el que me ama. ¿Qué nombre le va a dar el Señor? No sé, pero yo creo que debería de llamarnos la reflexión hoy. ¿Qué nombre nos pondría el Señor? ¿Cómo nos llamaría Él? En base a nuestra fidelidad y a nuestro amor por Él. Aquí. La próxima semana vamos a continuar estudiando sobre la iglesia en Tiatira. Y si estás aquí y sabes que no andas bien con el Señor, nuestro deseo no es que te vayas. Nuestro deseo es que te arrepientas. Ese es el deseo del Señor, que cambies. La palabra del Señor dice que a un corazón contrito y humillado no desprecias. El Señor no desprecia. Pero a la vez quiero advertirte que si no quieres arrepentirte, no puedes ser parte de nosotros tampoco. El Señor está dispuesto a perdonarte. Pero cuando nuestro corazón se endurece, entonces Él se vuelve para quebrantarnos. No esperes el quebrantamiento del Señor. Escuche hoy su voz. Arrepiéntase. Venga a Él. Vamos a orar.